Muchas gracias, Adri, por ayudarme con esta entrevista. Quisiera que por favor primero empezáramos pues presentándote brevemente con tu nombre y bueno, tu ocupación, qué es lo que ahora actualmente haces. Hola a todos, yo me llamo Adriana Martínez, soy gerente de Mercadotecnia en Banorte. Me encargo de realizar campañas para la institución y ver toda la parte de el producto de seguros. Entonces yo me encargo de hacer todas las campañas que salen de Seguros Banorte. Súper bien. Bueno, pues muchas gracias por acceder a estar en esta entrevista para mi tarea, para mi clase de liderazgo. Claro que sí, con Eh, mucho gusto. Muchas gracias. Adri, me gustaría saber cuál es el significado del liderazgo para ti. Tú como gerente, ¿cómo lo ves desde tu perspectiva? Pues mira, para mí el liderazgo es algo muy claro, es tener una meta a donde quieres llegar, trazar el camino junto con tu equipo de cómo van a llegar a esa meta. Tú como líder defines cuál es la meta, cómo vamos a llegar a ella y un poco estar motivando a todo este equipo, todas estas personas que de alguna u otra manera buscan en ti esa seguridad, esa confianza para llegar a esa meta, un poco como que les ayudes y los inspires y los motives a pasar de la planificación a la realidad de alcanzar la meta, ¿no? Que los acompañes en todo este camino y les vayas enseñando paso a paso cómo llegar hasta la meta, ¿no? Que no sea nada más un trazar, queremos llegar a esto, pero pues a ver, ahí, hazte tú bolas para ver cómo llegas, ¿no? Sino más bien sea un acompañamiento, un trabajo en equipo en el que toda el área se involucre y puedan llegar a esa meta. Está muy bien. Muchas gracias. También me gustaría preguntarte cuáles son los retos más importantes que enfrenta el líder en general. Ahorita me quiero enfocar más a lo específico, pero en esta pregunta es como en general, ¿cuál crees que es el reto más importante que tiene un líder? Creo que hay varios retos como líder, pero uno de los más fuertes para mí siempre ha sido la parte del factor humano, ¿no? No estás trabajando con robots, no son computadoras, es gente, es personal, al menos en mi caso que trabajamos en área de servicio, que es mercadotecnia como tal, entonces tenemos que tomar en cuenta este factor humano, ¿no? Que están en nuestros equipos para saber quiénes son las personas que trabajan con nosotros, cuáles son sus perfiles, quiénes son sus habilidades y poder trabajar en equipo, armar una armonía entre todas esas fortalezas y debilidades dentro del equipo para poderlas sumar para llegar a las metas, ¿no? Pero es algo que se dice muy fácil, pero ya en la vida real y en la práctica no es tan fácil. No es tan fácil, ¿por qué? Porque el factor humano es muy complicado. Hay veces que tienes trabajadores con un perfil, otros trabajadores con otro perfil, totalmente distintos y contrarios. Hay veces que tienes unas metas, otras percepciones y todo esto que tiene cada persona, tienes que saber cómo gestionarlo a favor del equipo y cómo hacer que todo este equipo use esas habilidades, esas debilidades, esas fortalezas en distintas formas de manera que fortalezcan el equipo y te permitan llegar a la meta. Y eso pues siempre lleva su grado de complejidad, ¿no? Qué padre. O sea, respetas la individualidad de las personas como piezas de rompecabezas para que Así embonen es. y desde Justo, tu como un perspectiva. rompecabezas, pero así como una pieza de rompecabezas que una no es igual que la otra, embonan, pero no son iguales. Son muy diferentes y tienen distintas esquinas y orillas y tienes que saber cómo vas a hacer que encajen para que te formen el panorama que se quiere llegar, ¿no? Y cómo vamos a hacer que la personalidad tipo A trabaje con la personalidad tipo B, con la tipo C y entonces todos vayan embonando en lo que queremos lograr. Eso es algo que para mí es de lo más complejo que tiene que enfrentar un líder, ¿no? Saber cómo gestionar a su equipo. Qué nutrida es tu respuesta. Muchas gracias, Adri. Oye, ¿y qué consideras perdón, tú dentro de tu campo de trabajo te consideras una líder? ¿Qué percepción tienes sobre ti misma? Pues mira, creo que esa es una pregunta difícil de responder porque creo que pues nunca te das cuenta en qué momento te conviertes en líder y creo que muchas veces está malamente asociado a los cargos, ¿no? Entonces, si ya eres gerente, ya eres líder y si ya eres director, ya eres líder. Pero creo que el liderazgo empieza desde que son compañeros. O sea, hay gente que yo te lo puedo decir que de mi equipo que no es gerente todavía, a lo mejor no lidera un equipo, pero lidera a sus compañeros, ¿no? Y entonces te das cuenta que él es el que organiza y les dice, a ver, vamos a hacerle así, vamos a hacerle acá, ¿y por qué no vamos para allá? Entonces, para mí, considerarse líder dentro de un área de trabajo tiene que venir más allá de, pues, de la parte del puesto que te dan como tal, más por lo que tú traes dentro, ¿no? En ese sentido,
creo que sí, podría considerarme líder. ¿Por qué? Porque siempre he sido muy movida, ¿no? Soy como muy de ver hacia dónde vamos y estar jalando al equipo y estar viendo cómo le hacemos y cómo llevamos y cómo arreglamos las cosas. Entonces creo que un poco mi personalidad extrovertida y mi personalidad como muy de resolver problemas y conflictos me ha ido llevando poco a poco hacia allá, ¿no? A ir aprendiendo cómo liderar equipos y eventualmente pues se ve reflejado también en mi vida profesional, ¿no? Ujú. Es muy interesante la respuesta que me acabas de dar porque de lo poco que llevo o las lecciones que yo llevo ahora en esta clase, en esta materia de líder desde adentro, justo hablan sobre cómo el líder pues, prácticamente no se ensucia las manos, está inmerso en la operación, como lo dijiste. Muchas gracias. Eh, ¿Tú cuáles crees que son las fortalezas que tienes para desempeñarte como líder? Pues mira, creo que la fortaleza más grande que he tenido y lo que me ha llevado o me ha direccionado hacia a estos puestos de liderazgo es un poco mi curiosidad nata. A mí me gusta entender el 360 de lo que estoy haciendo. Entonces creo que para mí es muy importante entender cómo opera mi área, cómo opera mi puesto, cómo operan las expectativas que tiene la empresa en la que yo estoy, cómo embona justo el área o departamento en el que estoy con la meta que se tiene global. Entonces creo que esa parte me ha permitido a mí crecer profesionalmente, porque soy muy curiosa, siempre quiero entender cómo funciona el todo, no nada más el pedacito que me toca a lo mejor, sino, ok, mi pedacito, pero cómo impacta mi pedacito en el todo que es la empresa, ¿no? Entonces, en este caso, las campañas de mercadotecnia, cómo impactan en las metas de Banorte, qué tanto mi puesto es clave para llegar a esas metas que nos dicen los directores en estas macroconferencias que está todo el mundo conectado desde distintos lados de la República, ¿no? Entonces, un poco es esta parte de entender cómo funcionan los puestos. ¿Por qué? Porque entendiendo cómo funcionan las áreas, pues planteas mejoras, planteas el camino, planteas metas, y eso te ayuda a ir liderando a tus compañeros hacia allá, ¿no? Y decir como, oigan, a ver, la meta está aquí, a mí se me ocurre que podemos llegar por allá, ¿cómo ven si nos vamos por acá? Y mientras más te informas del área y de lo que estás trabajando, de tu trabajo, de tu empresa, de tus funciones, pues más probabilidades tienes de poder entender un cuadro completo y poder proponer y poder jalar a la gente hacia esa propuesta, ¿no? Ah, qué padre que lo describas de esa manera. Yo también creo que la empatía y el entendimiento de la meta global es una de las características principales del líder y qué bueno que, así como lo mencionas, esa es una de tus habilidades más fuertes que tienes. Oye, me gustaría preguntarte si me pudieras dar algún ejemplo en la que has llevado al límite estas habilidades que tienes para resolver algún incidente laboral. Claro que sí. Mira, pensándole así como, ahorita en Banorte la verdad es que no se me viene así como corriendo una, pero tuve antes de Banorte un trabajo, estaba en una pyme que era un emprendimiento, se dedicaba a hacer estudios de mercado a partir de las cámaras de videovigilancia y esa empresa tuvo muchos retos. ¿Por qué? Porque al ser un emprendimiento estaba en su momento de escalar y convertirse y posicionarse como empresa. Sin embargo, ¿qué pasa con las pymes y con los emprendimientos? Cuando están en esa etapa en la que ya fueron exitosas, pero tienen que consolidarse, de repente les llegan demasiados clientes, son empresas chiquitas con una plantilla reducida y entonces el trabajo es demasiado, se vuelve un monstruo y puede terminar comiéndose a tu empresa, ¿no? Entonces, algo que a mí me pasó, yo entré ahí como gerente de operaciones, entonces tenía 3 áreas a mi cargo y todo el personal que estaba dentro de esas áreas. Creo que un reto para mí fue muy grande, yo la verdad estaba bastante más joven todavía, estaba terminando de aprender muchas cosas todavía sobre el liderazgo y creo que fue para mí una experiencia muy importante porque tuve que aprender desde cómo construir un KPI que fuera realista, ¿no? Y que realmente mi equipo se sintiera motivado a alcanzarlo. ¿Por qué? Porque muchas veces las empresas cometen el error de decir, queremos vender 5 millones y lléguenle como sea y son 5 millones la meta y vamos. Pero oye, estoy vendiendo 10,000 pesos. ¿Cómo va a brincar de 10,000 pesos a 5 millones? No sé, pero esa es la meta. Entonces creo que desde ahí aprender a decir, a ver, ¿cuál es una meta realista que funcione en favor de la empresa, que ayude a la empresa a seguir avanzando y creciendo, pero que también sea realista con mis trabajadores y el momento que está viviendo la empresa?
en que nos ayude a salir del hoyo en el que estamos o del problema en el que podemos tener, pero que no sea una meta que al mismo tiempo se vuelva contraproducente. ¿Por qué? Porque cuando metes una meta tan inalcanzable, lo que generas es un efecto contrario en el que la gente es como, pues no va a poder llegar. Es una meta tan imposible, por más que me esfuerzo y hago todo mi trabajo y hago todo lo que puedo, no llegamos. Entonces les metes esta sensación de que su empresa pues no va a jalar, no va a prosperar. Entonces hay que estar muy cercanos con los trabajadores, explicarles para dónde vamos, decirles que hay que llegar a los 5 millones, pero que el plan es primero pasar a 1 millón, luego a 3, luego a 5, y entonces irlos jalando poco a poco hacia sus KPIs. Entonces fue aprender los KPIs, aprender a negociar con los clientes, ¿no? Muchas negociaciones, cómo tratar con un cliente muy molesto. Entonces, desde cómo enseñarle a tu equipo a tratar con un cliente muy molesto, porque muchas veces tú como líder desarrollas la habilidad, pero tu equipo no necesariamente la tiene todavía. Y no puedes construir un equipo que solo tú tengas la habilidad, porque si es un equipo en el que solo tú tienes la habilidad, eventualmente te vas a volver un cuello de botella, porque te van a necesitar a ti para todo. Entonces necesitas hacer equipos independientes, que ellos sepan resolverlo y que a lo mejor con sus mismas habilidades sepan cómo enfrentar a un cliente. Entonces no es, quiero que enfrentes al cliente como Adriana lo haría. No, es más bien voy a entender quién es Esteban, cómo Esteban resuelve las cosas para decirle, mira Esteban, tú que tienes una personalidad así, puedes abordar al cliente de esta manera. ¿Me explico? No puedo decirle, ¿sabes qué? Esteban, cópiame y hazlo como yo lo hago, porque entonces tampoco va a funcionar, ¿no? Entonces, fue una serie de retos muy fuertes en esa empresa, a que afortunadamente los pudimos resolver. Tuvimos la gran satisfacción de levantar la facturación casi en un 30-40%. Entonces, fueron muy buenos resultados. Fue 3 años de trabajo muy intenso con nuestros equipos, de ponernos toda la camiseta, poner metas que pudieran ser alcanzables, ir avanzando poco a poco sin desesperarnos hacia la meta clave y grande que teníamos hacia el fin. Y pues entender muy bien cómo eran las personalidades de cada uno y cómo cada personalidad podía aportar algo a la meta, ¿no? Padre. Hablas de cómo creciste también en habilidades ahí, pero estás volviendo a mencionar las fortalezas de empatía, estás volviendo a mencionar las fortalezas de entendimiento de las habilidades del equipo y entendimiento genuino, porque hablaste de no sobrecargar al equipo con metas inalcanzables, porque si no, eventualmente pues, el equipo dejará pues, de seguirlas. Entonces creo que diste un ejemplo bastante, no sé cómo decirlo, aterrizable, que fue muy entendible y bueno, pues, te agradezco. Eh, ¿Me podrías dar alguna sugerencia breve para que pueda yo desempeñar el papel de un buen líder? ¿Tú cuál sería como el consejo más valioso, Adri? Mira, para mí es principalmente dos factores muy importantes que ya los mencionamos y los hemos venido mencionando en la entrevista, pero para mí han sido los claves en mi caso. Número uno, entender muy bien lo que estás haciendo. ¿Por qué? Porque mucha gente quiere liderar sin conocer su área, quiere liderar sin conocer cómo funciona, quiere liderar a otras personas sin saber qué hacen. Entonces tú no puedes liderar si no sabes qué está haciendo tu personal, si no tienes idea cuál es su carga de trabajo, si no tienes idea cuánto tiempo tarda en sacar, por ejemplo, en mi caso, un diseño, un video. Si yo no tengo idea de cómo se hace un video, un diseño, y no me siento a que me expliquen cómo se hace y el tiempo que toma, yo no tengo idea de qué estoy liderando, ni tengo idea hasta dónde le puedo pedir, hasta dónde puedo exigir, hasta dónde puedo ser empático. Entonces, muchas veces es un error de los líderes que no conozcan la operación de sus áreas. ¿Por qué? Porque entonces, al no conocer la operación de sus áreas, llegan a poner metas inalcanzables, llegan a poner procesos que no son factibles y que la gente al final termina brincándose y que termina siendo un ambiente estresante, molesto para la gente, que se están peleando entre ellos. ¿Por qué? Porque estás poniendo cosas que no se pueden lograr, porque no estás entendiendo cómo funciona tu área. Entonces creo que es muy importante que entiendas desde la base cómo funciona tu área, cuánto cuesta, cuánto toma, todo esto, y que entiendas muy bien tu empresa y cómo se inserta lo que tú haces dentro del esquema completo de la empresa. ¿Para qué? Para que siempre lo que tú hagas esté alineado al bien de la empresa, entendiendo cómo trabajan tus colaboradores, ¿no? Y cuáles son sus retos y cuáles son sus día a día y cómo los motivas y cómo los puedes alentar a ir hacia donde tienen que ir, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, pues es mucho
esta parte de empatía con la gente, ¿no? De saber entender que no todos tenemos las mismas habilidades, no todos tenemos las mismas debilidades, no todos tenemos las mismas destrezas. Entonces hay que identificar muy bien qué habilidades y destrezas necesita tu área y quién las tiene. ¿Por qué? Porque no todo lo vas a hacer tú. Y ese es otro error muy grande de los líderes, que es una sugerencia que yo puedo dar. Los líderes a veces tienden a querer hacer todo ellos, ¿no? Te entra este yo de yo lo hago, porque no va a estar mejor hecho que si lo hago yo. Y eso es algo que es un error muy común de novato cuando empiezas a ser líder y no puedes pretender crecer así. ¿Por qué? Porque tú no vas a hacer una empresa entera. Entonces tú necesitas saber delegar a la gente y saber entender esta tarea que se necesita hacer, necesita este perfil. Entonces, ¿quién tiene este perfil que es el perfecto para la tarea? Perengano. Ok, entonces Perengano va a hacer eso. Ahora, esta otra tarea que se necesita, ¿quién tiene el perfil? No, pues está no. Y eso es muy de la ayuda con recursos humanos, ¿no? Te haces mucho ahí como trabajar de la mano con ellos para ver los perfiles que se requieren. Y una vez que tienes los perfiles adecuados en los puestos correctos, saber darles la línea de para dónde ir. ¿Por qué? Porque si tú no le das una línea, la gente no sabe para dónde ir. Y puede ser que uno esté corriendo para allá, otro está jalando para atrás y entonces no avanzas. Si uno está jalando a la izquierda, otro a la derecha y otro para atrás, pues por mucho que estén jalando a su máxima velocidad, no se va a mover las cosas. Tienen que jalar todos en una misma dirección. Y ahí está tu papel como líder de definir cuál es esa dirección, que todos les quede muy claro cuál es esa dirección y que todos jalen para la misma dirección desde cada uno desde sus aristas, ¿no? Bien. Entonces creo que para mí eso es muy importante. Está muy interesante cómo toda, pues el núcleo, el eje que direcciona toda la entrevista que hemos tenido prácticamente es la empatía. Eh, Dices conocer muy bien a tu equipo y por lo que hablas, pues parece que empatizas bastante con ellos, hasta ganas me dieron de ser dirigido por ti. Está muy padre, qué bonito Gracias. que tengas este tipo de liderazgo. Muchas gracias. Oye, Adri, ya para terminar, de forma bien breve, ¿me podrías decir si algún personaje o tienes algún líder inspirador que te motive a ser como él, que tenga una posición de liderazgo? Mira, a mí alguien que me gusta mucho, y a lo mejor es porque acabo de estar hace poco, pero a mí me gusta mucho la filosofía de Walt Disney. ¿Por qué? Porque creo que es una filosofía, el señor tuvo una visión, no más allá de que sea Disney y sea Mickey Mouse, tuvo una visión, vio un nicho que estaba sin atender, en este caso era el infantil, no había productos para el mercado infantil, y más allá de los niños no había algo que le recordara al adulto su infancia y que lo hiciera regresar a esos años y volverlos a vivir. Y entonces tuvo esa visión, se propuso una meta y llevó a todo un arsenal de gente, porque ahorita ya es un arsenal los que trabajan ahí adentro, hacia allá, pero no nada más puso una empresa y logró metas y lo triunfó, sino que además puso una filosofía en torno de la empresa. Entonces, adentro de Disney hay una filosofía de tú no puedes sufrir, tú no puedes estar mal, porque tú tienes que estar atendiendo al cliente, que es el niño, y entonces tú tienes que ayudarnos a preservar la magia de la niñez y de la infancia. Y todos los trabajadores de adentro están 100% comprometidos y están felices y orgullosos de estar trabajando ahí, porque en verdad conviven con la filosofía del líder. No nada más es, estoy en una empresa que me pagan bien, que tiene buenas prestaciones, no. Es yo mismo creo en la filosofía de mi líder, creo en lo que me están diciendo y por lo tanto estoy feliz de estar en esta empresa y lo muestro. Y tú los ves a todos y tienen una energía y unas pilas y todo el tiempo están felices y te están haciendo y contagiando de la emoción. ¿Por qué? Porque van más allá de un puesto y más allá si no hay una filosofía atrás basada en el humano y en rescatar este factor humano que permite o ha permitido que esto crezca y crezca y crezca a niveles inexplicables, ¿no? Entonces creo que para mí es un buen ejemplo de cómo debemos inspirar a nuestra gente. No solamente Entusiasmarlos. ordenarle, no solamente ordenarle, no solamente dirigirla, sino inspirarla, o sea, que él quiera alcanzar esa meta, que él se compre y considere que esa meta es parte de él, ¿no? Y de su esencia. Y entonces diga, yo lo quiero hacer parte de mi vida a un grado tal que es parte de mi día a día, ¿no? Y no es porque me lo obliguen, no es porque me estén quitando el bono, es porque a mí me gusta y quiero ser parte de esto. Quiero seguir formando parte de esta empresa. Entonces creo que es Es, algo que tenemos que aprender mucho todos y creo que es hacia donde todos quisiéramos llegar, ¿no? Que nuestras personas
se sientan felices de estar en ese equipo y que quieran estar en ese equipo y defiendan el estar en ese equipo sobre todas las cosas, ¿no? Muy bien, pues es una visión muy entusiasta la que compartes. Yo nunca la había pensado de esa manera en la que, o sea, ves Disney, piensas en, pues no sé, en el equipo animador, en los guionistas, pero nunca me había puesto a pensar cómo Disney contagió el entusiasmo que él sentía por su pasión y seguramente él tenía mucha pasión pues, por llevar al público infantil historias tipo Disney, ¿no? Ya ahorita ya tenemos es muy cotidiano ya la expresión tipo Disney, ¿no? Finales tipo Disney, gracias a Claro, la pero en su visión momento era un de Walt contexto que Disney. no había. Ujú, pues, En su de hecho, momento tal cual. no había nadie atacando ese nicho, no había nadie ofreciendo nada para ese mercado. Entonces él sale, es innovador, llega a esto y se logra posicionar con una filosofía de regresar a la infancia a todos, no nada más hacia los niños, sino también a los adultos, ¿no? Regresarles y recordarles cómo son los sentimientos y la inocencia y la emoción que sientes cuando eres niño. Y creo que eso es algo que todos los días tenemos que lograr, ¿no? Transmitir esa pasión por lo que nosotros estamos haciendo. Pues muy bien, pues muchas gracias por concederme estos minutos, dejarte entrevistar y pues bueno, sería todo. Muchas gracias, profesora. Claro Buenas que sí, noches. Esteban. Muchísimas gracias. Que tengas bonita tarde.